respondo un poco a algunas de estas inquietudes. Las preguntas apuntaron una más general a los apostolados estratégicos, pero la primera es más específica, ¿verdad? Por la juventud en especial. Hay la otra también es bastante particular sobre la Federación de Hombres. Quizá la vamos a hacer un poco más amplia de las federaciones, pero hace 100 años atrás, 100 años ahora después, no solo ha cambiado el mundo, ha cambiado la Iglesia y ha cambiado Schoenstatt, ¿verdad? Y por eso los desafíos creo que algunos quizás se mantengan, tal vez algunos desafíos sean más actuales hoy que entonces, pero hay desafíos probablemente nuevos. Mi convicción personal es de que el Padre, por eso lo llamamos muchas veces un profeta, es porque en muchas cosas se adelantó a la época. Y yo creo que muchas respuestas y muchas propuestas que Él nos hace son más para hoy que para 100 años atrás. Es mi convicción personal. Es más, creo que hoy, y me animo a decir también la juventud de hoy, yo creo que en algunas cosas lo entiende más al Padre Fundador que antes. Creo que hay grandes inquietudes que el Padre lo movieron toda su vida, que hoy, y que la juventud de hoy, es mucho más sensible y la puede comprender, o puede comprender al Padre bastante más. No es de extrañar del todo, me parece que pasa con muchas figuras proféticas. En todo caso, en el último año de vida, o un año antes, en el 66, hablando el Padre a las hermanas de María en su capítulo general, es decir, estaba la cúpula de las hermanas ahí reunidas, y las hermanas son la comunidad a la que el Padre le dedicó mucho más tiempo que a ninguna otra, porque además fueron fundadas más temprano, ¿verdad? Desde el año 26. Pero en ese capítulo general, el Padre les dijo en un momento hacia el final: ahora empiezan a entenderme. Un año antes de morir, ahora empiezan a entenderme. Me da la sensación de que todavía nos falta bastante por entenderlo más. Una de esas grandes inquietudes que es más actual hoy que lo que era entonces es sin duda la lucha por la libertad profunda, la libertad interior, no la libertad exterior simplemente de cadenas exteriores, sino la libertad como aquella facultad y capacidad del hombre de ser dueño de su propio destino. Pero no arbitrariamente, no caprichosamente, sino libre de toda coacción exterior, pero para el Padre Fundador era más importante aún, libre de toda compulsión interior, libre de mis pasiones, libre de mis instintos, libre de mis sentimientos, libre de mis malas ideas o de mis ideas perversas, profundamente libre de mí mismo, libre de todo, para ser totalmente libre para Dios, para su voluntad, para sus planes, para los demás, para mi misión personal. Creo que ese mensaje del hombre nuevo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a decirlo, hoy es quizá más importante que entonces. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo al mismo tiempo mucho más pluralista que entonces, mucho más plural, más diverso, y al mismo tiempo mucho más globalizado. ¿No? Puede parecer como contradictorio, pero no lo es, en verdad. Cuanto más globalizados, cuanto más conectados, cuanto más unificado de alguna manera está el mundo y las culturas diversas del mundo, tanto más pluralistas somos, ¿no? Así, tanto más convivimos, lo que antes no se daba quizá tanto, ¿verdad? Pero hoy convivimos pueblos distintos, culturas distintas. Eso no se percibe tanto caminando por las calles de Asunción, probablemente, ni tampoco tanto todavía en Argentina, siquiera. Pero basta que ustedes alguna vez salgan un poco para recorrer el mundo,
incluso en nuestros países ya se nota, ¿verdad? Nos encontramos de todos los colores. Encontramos gente de todas las culturas por todos lados. Bueno, ni qué decir el mundo más occidental de Europa o de América del Norte. Es un crisol en este momento, un mosaico de muchas culturas, de distintos pueblos, de distintas religiones, de distintas filosofías de vida. Eso obliga al hombre hoy a tener dos cosas. Por un lado, profundas convicciones, que no las tenemos, porque en medio de una oferta tan grande de cosas, nos mareamos, nos confundimos, no sabemos qué es lo que tenemos que elegir, por qué tenemos que optar. Entonces, eso nos confunde la pluralidad, ¿no? En muchos casos, aunque uno recibe en su casa ciertos valores, ciertos mensajes, pero por otro lado, afuera, ya en el colegio, en la escuela, o tal vez en clubes, en grupos de amigos, o después en la universidad, o simplemente en los medios, recibe tantas otras propuestas diferentes, ¿verdad? Entonces la convicción interior, el ser de principios, eso es algo, una de las cosas por las que el padre siempre se jugó apasionadamente. Él odiaba, lo sabemos, ¿verdad?, en nuestro lenguaje, al hombre masificado, al hombre sin personalidad, al hombre sin carácter, sin principios, y luchó toda su vida por formar precisamente hombres y mujeres de convicciones, de principios, con seguridad en sus posiciones, ¿verdad? Eso es una exigencia en un mundo pluralista, multicultural, multireligioso, multitodo. Pero la otra exigencia, por igual, es que seamos hombres con una serena convicción, capaces de dialogar, capaces de aceptar diferencias, de convivir con diferencias. No podemos ser hoy como los cruzados medievales y pelear contra todos los que piensan diferente. Se trata precisamente de dar un testimonio de vida, de vivir nuestros valores, nuestras convicciones, nuestros principios en un mundo que piensa diferente, sabiendo aceptar, sabiendo de alguna manera ser tolerante, sabiendo dialogar, sin perder nuestra identidad y sin convertirnos en fundamentalistas, tolerantes, inquisidores. Ese equilibrio de tener una fuerte identidad, una marcada convicción y al mismo tiempo ser capaces de entender, de comprender, de aceptar y de entrar en diálogo con todos. Esa doble, digo como un ejemplo, hay muchas cosas más, pero eso se me ocurre que es de una actualidad muy grande hoy. Ahora dije también de que el mundo cambió, por lo mismo también obviamente cambió la Iglesia y ha cambiado Schoenstatt. Y me parece que este Schoenstatt del segundo ciclo de su historia debe estar marcado por ciertos acentos diferentes entre los primeros 100 años. Es normal. Los primeros 100 años fueron tiempos de fundación, tiempos de sembrar Schoenstatt en distintos lugares y tiempos del desarrollo del Schoenstatt que el padre fundador más o menos pensó en sus distintas ramas, en sus distintas comunidades, también en sus estructuras, que eso nunca es lo principal, pero es indudablemente importante también. Pero la Iglesia ha cambiado y Schoenstatt ha cambiado. Hoy, ¿cuáles son esos cambios quizá más notorios? Y de ahí voy a sacar después lo que me parece a mí que es como un imperativo de este momento en especial. Lo que ha cambiado por lo pronto
es el mapa de la Iglesia. La geografía del cristianismo ha cambiado. Hasta, podríamos decir, 100 años atrás, el padre fundador fue ordenado hace 100 años, 109 años atrás, en la comunidad de los palotinos, con el anhelo de ser misionero. ¿Por qué? Porque los palotinos tenían varias colonias, empezaban a tener colonias en África, que eran muy recientes. La iglesia en África, en todo África, me refiero más o menos, nació fuera dejo de lado los países árabes del Mediterráneo, porque ahí el cristianismo es muy antiguo. San Agustín, el famoso San Agustín, era africano, no era europeo, es africano, y muchos, San Cirilo de Alejandría, y muchos santos de la primera hora fueron de África mediterránea. Pero África tiene una parte arriba del Sahara y tiene una parte debajo del Sahara. El Sahara actualmente, por supuesto, se lo puede atravesar, pero durante siglos no se lo podía atravesar. Recién se pudo atravesar el Sahara cuando los árabes desde el norte introdujeron los camellos. Y los camellos en su joroba acumulan mucha agua y pueden durar toda la travesía del desierto. Pero antes era imposible, no había contacto entre el norte y el sur de África. África del norte eran árabes, más bien blancos, y en el sur, debajo del Sahara, es África negra, plenamente. No había contacto ninguno. Bueno, en África negra, que es la más grande, en la parte de abajo del Sahara, la iglesia, el cristianismo, empezó prácticamente en 1900. Prácticamente. Y en algunos lugares llegó incluso mucho más tarde. Entonces, una iglesia muy joven, muy joven. En Asia empezó ya antes, pero nunca se expandió tanto, ¿no? En África, hasta el siglo pasado, hasta comienzos del siglo XX, no había casi iglesia católica. Había en Filipinas, nada más. Pero en la India la iglesia creció a mitad del siglo pasado. Pero hoy son millones. En Indonesia hace 50 años no había cristianos. Hoy es de los lugares de más vocaciones religiosas, sacerdotales de todo el mundo. Ustedes conocen, hoy contaba como un ejemplo simplemente, pero conocen a los del Verbo Divino, aquí están en muchos lugares, en Paraguay también. En este momento ellos son 6.000 sacerdotes del Verbo Divino. 1.500, el 25% son de Indonesia. 1.500 son de Indonesia. Indonesia es un país que es 98% musulmán. Y los poquitos católicos están en Timor Oriental. Pero es una iglesia que explota. Lo mismo pasa en Vietnam, pasa en Corea del Sur, pasa en Myanmar, un país que ni siquiera conocemos nosotros ni sabemos pronunciarlo, ¿no? Está al ladito de la India, pasando Bangladesh. Y hay una explosión de la iglesia. Y en la India también. Entonces, la geografía cristiana ha cambiado. Hace 50 años, 70 años atrás, los católicos estaban prácticamente en Europa y en América. Europa y América. América Latina éramos como el 25%, 30%. Y entre Europa y América del Norte eran 60%. El resto era ínfimo. No llegaban entre Asia y África a ser 10 y 15%. Actualmente, hay un tercio de la iglesia en esos países. Hay más cristianos entre Asia y católicos, entre Asia y África que en Europa.
Eso es hoy. Entonces, la iglesia ha cambiado. Y eso repercute en Schoenstatt por igual. Nuestra comunidad de los padres de Schoenstatt, hoy vieron ya a 2 hermanos nigerianos. Nosotros, hace 30 años, no había ni un africano ni un asiático. Éramos Europa y América, todos. Éramos quizá 60% en América Latina. No, en ese momento éramos todavía, hablo del año 70, 80, éramos 50% europeos, 50% en América Latina. Eso eran más o menos los números. En este momento somos la mitad en América Latina, 50%, pero en Europa hay quizá no llega al 25%, y entre Asia y África son un poquito más del 25%. Ya pasan casi un tercio de nuestra comunidad. O sea, ha cambiado también Schoenstatt y ha cambiado la iglesia. Entonces, estamos ahí también ante el desafío, en primer lugar, de un cristianismo mucho más, y una iglesia mucho más multicultural, que nos exige que Schoenstatt se encarne en las distintas culturas. También que la iglesia, ¿verdad?, vale por igual. Que Schoenstatt se encarne, se inculture, es la palabra que se utiliza en general, que se inculture. Que Schoenstatt ya no puede ser un Schoenstatt alemán importado en la India. Tiene que ser Schoenstatt indio. Tiene que ser Schoenstatt nigeriano o africano. Entonces tiene que inculturarse, tiene que vestirse del ropaje africano o del ropaje indio o del que sea. Y exige, por el otro lado, la contrapartida es que en Schoenstatt debemos dar hogar a todas las culturas. O sea, cómo se incultura Schoenstatt en esas culturas y cómo se incorporan, se integran esas culturas con toda su riqueza en nuestro mundo, en nuestra espiritualidad. Entonces, ese es un desafío, de esa doble inculturación de Schoenstatt por un lado, integración de las culturas de Schoenstatt por otro. Pero lo más importante, a eso apuntaba, es que tenemos que ser mucho más, hoy un Schoenstatt misionero que antes. Mucho más. Y yo creo que el Schoenstatt del segundo siglo, el Schoenstatt después del centenario, no puede sino ser un Schoenstatt misionero. Y las gran corrientes, hay cosas que en Schoenstatt son esenciales y las vamos a tener siempre, porque si no, no seríamos Schoenstatt, ¿verdad? O sea que el santuario a todos nos saque música, que el santuario a todos nos despierte pasión y entusiasmo, que cuando se construye un nuevo santuario todos vibramos. Eso va a ser siempre así, porque es parte nuestra, ¿verdad?, de nuestra identidad, ¿no? Por la alianza, por la madre, por el padre. Por eso siempre vamos a arder. Esas cosas van a estar siempre presentes porque son nuestra vida. Son nuestra vida. Pero la gran corriente actual en la familia, a mi juicio, es la corriente misionera. Por lejos. Es la corriente más fuerte en este momento, digamos, en los últimos 15 años, en nuestro siglo XXI. Piensen, mañana salen 10 grupos a misionar de acá. Son más de 1000 personas que salen a misionar por una semana. Eso solo acá. Y solo en esta semana.
Agreguemos las misiones de verano, las misiones de las juventudes. Piensen en las misiones en toda América Latina, porque hay misiones en Chile, hay misiones en Argentina, hay misiones en Brasil, hay misiones en México, hay misiones en varios otros lugares más. Pero todos estos lugares que he nombrado movilizan miles de personas. Si uno cuenta las grandes, en Argentina, yo alguna vez había hecho el cálculo de las grandes misiones de los jóvenes, que ya son 4 por lo menos, misiones grandes, van más de 200, 250 chicos, a lo mejor en cada uno de sus grupos. Y después están todas las misiones familiares, no son quizás tan grandes como acá, pero también las hay. O sea, ese es un fenómeno indiscutible del Schoenstatt actual. Y han llegado están en España, están en Portugal, misiones más comunes, así en barrios, en pueblos, misiones a veces un poco más audaces. La juventud femenina de Lisboa, el padre Juan no está acá para contarlo, la juventud femenina de Lisboa va todos los años a misionar a África, ex colonias portuguesas, en Guinea-Bissau. Van allá a misionar todos los años. La juventud femenina, incluso de Madrid, ha ido a misionar varias veces a Cuba. Familias han ido a misionar a Cuba desde España. También ahí llega. Hasta en Alemania hay misiones de jóvenes, de las dos juventudes, que son comparativamente mucho menos que acá, por supuesto, pero también está el fenómeno de las misiones. Piensen en experiencias como Misión Roma, de la juventud masculina, acá. Piensen en la Misión Cuba, que tienen los chilenos desde hace varios años, y después de varias otras que han hecho. Durante 4 años, la juventud universitaria de Chile fue a misionar a Nigeria. 4 años seguidos. Iban de a 3, un semestre. Han ido a Cuba antes, mucho antes, misionaron también en España y en Portugal, en Austin y en Milwaukee, Monterrey, no sé cuántos lugares, ¿verdad? O sea, es una ola fuerte, ¿no? Una ola fuerte realmente misionera. Pero sin ir a todos estos grupos, proyectos misioneros tan fuertes, digamos, tan especiales, pensemos en la mayor misión que tiene Schoenstatt, la mayor de todas, que es la campaña de Rosario. Es la Virgen Peregrina. Eso es Schoenstatt misionero. Eso es Schoenstatt misionero, es Schoenstatt popular, es Schoenstatt parroquial, es Schoenstatt metido hasta el tuétano en la iglesia. Yo creo que esa es la gran corriente, ¿verdad? Y yo creo que el primer siglo fue necesario, como fue, para que Schoenstatt se consolide, la fundación, las ramas, las comunidades, se consoliden. En este nuevo siglo, el acento tiene que estar fuertemente en lo misionero, como los ejemplos que puse recién. Y tiene que estar fuertemente en la misión de los laicos, indudablemente, y tiene que estar en llegar a todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Hoy están las hermanas en la India, en África, las hermanas están en Filipinas, pero faltan nuestras comunidades dirigentes allá. El movimiento organizado, los círculos de miembros comprometidos, las federaciones e institutos de familias, por sobre todo, aún no están, pero van a tener que llegar. Tienen que llegar, porque si no, Schoenstatt no son los padres de las hermanas, ni mucho menos. Acá es clarísimo, es verdad, en todos lados es clarísimo. Pero en la India, o en Filipinas, o en Burundi, o en Nigeria, o en Sudáfrica, o donde sea, tienen que llegar las comunidades dirigentes.
tienen que llegar, ¿no? Lo digo siempre y rezo indudablemente por eso, pero la comunidad de las señoras, la Federación de Mujeres, Federación de Madres, y federaciones de familias, institutos de familias, tienen que llegar a esos lugares. Porque el mapa de la iglesia, como dije antes, ha cambiado. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás en eso. Ese es un desafío. Pero lo misionero, el llegar a todas las culturas, y tal vez lo tercero, y juntamos más preguntas, lo tercero, yo creo que en esa proyección misionera, Schoenstatt tiene que regalar a la iglesia y a la sociedad hoy, quizás, no sé si la palabra, el nombre es el correcto, pero debe regalarle proyectos que hagan cultura, proyectos que generen cultura. Pueden ser proyectos pedagógicos, educativos, que indudablemente son donde se gesta la cultura por excelencia, donde se forman las generaciones futuras. Eso tiene que haber. Ahora, hasta el siglo pasado no teníamos muchos colegios, los colegios nuestros grandes, me corrijo, fuera de las hermanas tienen colegios desde hace muchas décadas, en distintos lugares, empezando por Alemania. Pero otros colegios tatianos, sean de los padres, sean en manos de laicos, no importa, esos han comenzado quizás en los años 90 recién. Y ahora hay. Pero para mí fue una alegría particular de los 10 novicios que recibieron la túnica el sábado. 3 de ellos son exalumnos de nuestros colegios ya. 3 de ellos, de España y de 2 colegios diferentes de Chile. Es un signo. Los colegios no son para que nos den vocaciones, entre paréntesis. En todo caso, se hablan de la cultura masculina más que de los colegios. Pero los colegios son el crisol donde se forma la cultura del mañana y donde se forman las generaciones del mañana. Entonces, esos son necesarios. Centros educativos, pedagógicos, centros culturales, hay muchas otras formas, no es solamente el tema educación formal, hay muchos otros foros donde se gesta la cultura, en los medios, en el arte, y por supuesto donde se gesta la sociedad, ¿verdad? En la política, en la economía, en todos los ámbitos de la vida social. Yo estoy seguro que en ese nivel también Schoenstatt debe ofrecer modelos, proyectos concretos, ejemplos, modelos, ¿no? Modelos que de alguna manera irradien y demás. Y junto a eso, como nombré antes a la campaña, que es el gran ejemplo que está ya en el mundo entero, la campaña de la Virgen Peregrina, pero yo creo que junto con la Virgen Peregrina, junto con la campaña, Schoenstatt va a penetrar capilarmente, así muchos, en la gran red de la Iglesia y la va a fecundar, va a despertar vida, ¿no? Que es el aporte nuestro, ¿no? Que el cristiano hoy, que la Iglesia hoy sea de una fe viva, de convicción. Eso se va a ir dando más y más, ¿no? En Brasil son los especialistas en todo lo que es grande y gigante. Ahí los números siempre son exagerados. Son exagerados. Hay 4 millones de familias que en Brasil reciben la Virgen Peregrina. 4 millones de familias, multipliquen por 4, por 5 personas, tienen casi 20 millones de personas. 20 millones de personas no es todo Brasil. Brasil son 160 o 180 millones, pero 20 millones reciben a la peregrina en su casa todos los meses. Algún efecto tendrá, ¿no? La mater no va a pasar sin dejar sino más alguna huella, ¿no? Nosotros tenemos que llevarla, ella se encargará después de hacer un poquito la revolución interior en las familias, pero
la visita de la mater no es indiferente, lo sabemos, porque encontrarnos con ella nos ha cambiado a nosotros la vida. Esto le va a pasar a otras personas también. Y solamente en la parte norte de Brasil, porque allá están divididos por regiones. Ahora la región norte es gigantesca, va de toda la Amazonia, norte, Belén, Fortaleza, João Pessoa, Recife, hasta San Salvador de Bahía. En toda esa zona hay 3 millones de hombres que participan del Terço dos Homens, se llaman allá. El Terço dos Homens es un rosario de Schoenstatt, ¿eh? Es el Terço dos Homens de Madre y Reina, de la Madre y Reina de Schoenstatt, que se juntan en sus parroquias, pero son 200, 300 en parroquias, se llenan la parroquia, una noche por semana para rezar el rosario, solo hombres, ¿no? Y no dejan entrar a las mujeres porque si no se irían los hombres. Sería ya muy aburrido, ¿no? Pero las invitan, una vez al mes pueden venir las mujeres, si no es rosario de hombres, de varones, nada más. Pero 3 millones de hombres, un día en la semana metidos en su parroquia. Claro, los obispos hoy día esto lo quieren robar porque les parece increíble. Y piensen, acá nomás a cualquier párroco, si de golpe tuviera también una vez en la semana 200 hombres en su iglesia rezando el rosario, que por supuesto después se potencian. Estarían felices los párrocos, imagínense. Pero eso pongo como algunos ejemplos. Pero para resumir, quizá lo más importante es lo misionero, en todos los ambientes, un Schoenstatt mucho más misionero, y que vayamos al mundo. Tenemos que ir a otros lugares y que nos proyectemos en modelos de sociedad, modelos pedagógicos, etc. Ahora me pueden decir lo que faltó decir o poner otras preguntas, quizás dejamos a otros que hagan preguntas, así